¿Qué viene a su mente cuando ve este martillo? Tal vez un juez o un juicio donde una persona que estaba siendo juzgada finalmente era liberada o condenada. Era considerada justa o tal vez era condenado a una prisión. En la lección de esta semana nosotros estamos estudiando acerca de la justificación por la fe. ¿Será que la justificación por la fe es igual en el Nuevo y en el Antiguo Testamento? Pablo va a aclarar este concepto y va a fortalecer este principio que no es apenas para un tiempo, siempre fue así. Vamos a dividir la lección de la escuela sabática en dos partes. En primer lugar, vamos a hablar sobre los Gálatas insensatos, los fascinados Gálatas desde el capítulo 3 del versículo 1 hasta el 5. Y vamos a hablar también sobre la justificación por la fe en el Antiguo Testamento, que es a partir del versículo número 6 hasta el 14. ¿Todo bien? Vamos al primer asunto. ¿Qué fue que cambió en el lenguaje de Pablo entre el capítulo 1 y el capítulo 3? En el capítulo 1, Pablo llama a los Gálatas de hermanos y ahora los llama de insensatos. Es una palabra fuerte. ¿Por qué él los llamó de insensatos? Por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque ellos no entendieron la profundidad de su pecaminosidad. Y en segundo lugar, porque ellos no comprendieron el significado profundo del sacrificio de Jesús. Y esto los llevó a pervertirse. Y él habla de que sus sentidos fueron cambiados. Inclusive en el versículo 1 del capítulo 3, él dice que ante cuyos ojos Jesús fue expuesto como crucificado. Ustedes lo vieron, ustedes sintieron, ustedes escucharon. Y ahora por aquellos mismos sentidos, el diablo introduce enseñanzas falsas. Y entonces él termina diciendo, ¿cómo es que ustedes fueron convertidos? ¿Se acuerdan? No fue por tal vez guardar los mandamientos, una serie de requisitos que yo les pedí. No, fue por aceptar a Jesús. Ustedes tuvieron paz y ahora fueron convertidos. Este es un mensaje que ustedes no pueden olvidarse. En segundo lugar, Pablo ahora habla de Abraham. Abraham era el padre de todos los judíos. Fue Dios que colocó la circuncisión a través de él y a todo el pueblo descendiente de él a través de la circuncisión como un pacto de fe entre uno y otro. Y entonces ahora usa Pablo el argumento de Abraham para decirles a ellos cuál era el concepto de la salvación, si era a través de la justificación por las obras de la ley o por la obediencia o por la fe en Jesús, en forma anticipada con el Cordero de Dios. Entonces ahora aquí hay dos comprensiones. Aquellos judaizantes decían que Abraham fue justificado por las obras de la ley. Y usaron mucho el argumento tal vez de Génesis 26:5, donde dice que porque Abraham, aquí dice claramente, obedeció y entonces la palabra y guardó los estatutos o mis estatutos, dice Dios. Pero aquí no dice que Abraham estaba siendo salvo o siendo justificado por guardar los mandamientos de Dios. Está diciendo que él guardó los mandamientos, simplemente. Entonces ahora Pablo viene y les dice a ellos con toda claridad y usa el libro de Génesis capítulo 15:6 que dice, creyó en el Señor y esto le fue imputado para justicia. Aquí está mucho más claro. Él no fue declarado justo por hacer algo, sino por creer, que es la misma palabra hebrea que en el griego se usa como fe, creer. Y ahora viene un segundo asunto. Pablo está ahora diciéndoles a ellos que los gentiles también recibieron la salvación por la justificación por la fe, así como los judíos. Entonces Pablo dice que cuando Dios le dijo a Abraham, ustedes van a ser, tú vas a ser una bendición y a través de ti Dios va a bendecir a las naciones de la tierra. En otras palabras, él está diciendo a todos ellos que en ti serán benditos
todos los pueblos o tal vez familias de la tierra, se refiere a los gentiles. Y entonces, así como Dios salva a los judíos, también va a salvar a los gentiles por el mismo método que salvó a Abraham, por la justicia, por creer en la justicia de Dios. Y finalmente Pablo termina su argumento con dos textos bíblicos. El primero que usa está en Habacuc 2:4, cuando dice: el justo vivirá por la fe. Él lo menciona en el libro de Gálatas, el capítulo 13, el versículo 11. Aquí está claramente: el justo vivirá por la fe. Está bien claro. Y en segundo lugar, él usa Levítico 18:5 cuando dice: aquellos que observan los preceptos, por él vivirá. No dice que el que guarda los preceptos va a vivir por ellos, por guardarlos. Dice simplemente que el que guarda los preceptos debe caminar en esos preceptos. No solo debe conocerlos, debe vivir, debe caminar, debe andar en ellos. Entonces ahora finalmente la conclusión de Pablo es Gálatas capítulo 3 versículo 10, que dice: los que son de las obras de la ley están debajo de la maldición. ¿Qué quiere decir esto? Los que quieren guardar la ley, entonces están bajo la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque nadie puede guardar la ley. Nadie puede guardar la ley por su propia cuenta. Y nadie conseguiría guardar todas las leyes, que sería imposible. Entonces, si la salvación fuera por guardar la ley, nadie sería salvo. Y entonces ahora dice Pablo, el propio Moisés escribiendo en Deuteronomios, hay declaraciones claras en Deuteronomio 28, 1 al 14, que la ley de Moisés tenía bendiciones y maravillosos resultados para quien guardaba las leyes de Dios. Pero también dice que habían maldiciones terribles para los desobedientes en Deuteronomio 27, 15 al 26. Y entonces quiere decir que las maldiciones para quien no obedecía eran terribles. Por eso dice Pablo en Gálatas capítulo 3, 13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley. En otras palabras, la ley decía que si tú no guardas, vas a ser maldito. No dice que la ley es maldita, porque la ley tiene una función, es mostrar el pecado. Y quien no puede ser lavado de esos pecados no podrá ser salvo. Entonces la conclusión es que la única forma de ser justificado es, sin duda, es a través de la fe en Jesús, es aceptar la gracia que Él nos da. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mi justicia escondida atrás de Jesús. No tengo que preocuparme porque los demás piensen de mí, porque ahora yo estoy escondido detrás de Jesús. Y Él me ayuda a caminar en los caminos de justicia, como dice Efesios. Dios bendiga este principio, que sea real en tu vida. Dos, tal vez aplicaciones. ¿Cuáles son las bendiciones de ser justificado por la fe? En primer lugar, nosotros somos hechos y declarados justos, rectos. Y esta declaración nos hace salvos. Y cuando nosotros aceptamos, Dios nos da su salvación, su justicia. Y en segundo lugar, Gálatas 3:14 dice que recibiremos la promesa del Espíritu. Quiere decir que Dios mismo, a través del Espíritu Santo, asegura la permanencia de su justicia en nuestra vida. Amén por eso. Un último asunto, como una tarea para nuestra casa, para hacer. Pablo fortaleció su argumento a través de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es estudiada con devoción, con sinceridad, nosotros no podremos ser guiados por Dios. Nosotros no podremos ir a Jesús. Cuando vamos a la palabra de Dios, estamos yendo a Dios para que Él nos hable y nos diga qué tenemos que hacer. Por eso debemos leer la Biblia todos los días, para que el Señor pueda limpiarnos, justificarnos y declararnos cada día rectos. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor. Y que cada uno de nosotros pueda sentirse siempre libre de pecado y seamos justos como tú nos declaras, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Una vez más, queremos decirles que la palabra de Dios pueda estar contigo siempre, cada día, cada uno, cada mañana. Es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.